La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos, Señor, para que nos hables, por favor. Dirige este tiempo, Señor, y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Libro de Daniel, capítulo 7, seguimos con la serie Fieles, porque vamos a estudiar todo Daniel finalmente. Y comenzamos con una parte del libro de Daniel muy importante, porque él deja de interpretar sueños a otras personas, ya no sabemos de ningún otro caso, y comienza a interpretar sus propios sueños, porque él también tiene revelación de parte de Dios, y ahora Dios le habla en forma directa y tiene enseñanzas muy, muy importantes para nosotros. El asunto con Daniel es el siguiente, hermanos. El problema más grave que tengo como pastor no es de la enseñanza que voy a dar. El problema más grande que tengo es la desenseñanza que quiero darles. El problema con el libro de Daniel es que muchas personas lo interpretan de una forma equivocada. Déjeme decir una cosa muy fundamental. Hay personas que ven todo en la Biblia, lo relacionan con nuestro tiempo. Todo lo que leen en la Biblia piensan que se trata de nosotros en nuestro tiempo. Y hay gente que lee en la Biblia y encuentra al mercado común europeo, y a Rusia, y a China, y a Trump, y etcétera, etcétera. Y posiblemente sí habla de eso y de nosotros también, porque habla en términos generales. Pero, ¿de qué le hubiera servido a personas de aquella época saber eso? ¿No lo entendieron entonces? Si el libro habla de Rusia, ¿qué iba a entender un judío de aquella época? Si no tiene el contexto. Hay una enseñanza para ellos en aquel presente y eso es lo que queremos encontrar. Entonces ese va a ser el problema más serio, que algunos de ustedes tal vez se van a sorprender de qué cosas que digo, porque han escuchado, no quiero decir personas en la televisión, en el internet, perdón, que predican, que se dicen profetas y que predican un montón de cosas que no son verdad, no es la forma correcta de interpretar la Biblia. Esa va a ser una dificultad. Pero hay una enseñanza para nosotros y espero que estemos atentos y sea útil para nuestra vida. Y la introducción ahora, el programa noticioso, tiene enseñanzas. Para mí es el mejor noticiero que hemos hecho, el de hoy, porque explica de una manera muy clara el contexto histórico, no solo en el sentido de las fechas, eso ya lo sabemos, las fechas ya las sabemos, las hemos mencionado aquí. Sexto siglo antes de Cristo y quinto siglo antes de Cristo, que recuerde va de regreso, pero no es eso, sino el contexto emocional de aquella vida. La construcción del noticioso es fantasía, no es real. Yo escribí ese guión y ellos actuaron, o sea, el Daniel que sale ahí, pero haga de cuenta que sí es, ¿de acuerdo? Para que aprendamos algo del contexto histórico. Adelante con el noticioso. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7 en su programa NTH, Noticiero Transhistórico. Y está con ustedes su amigo Asdrúbal en la torre. Y por supuesto que nos acompaña Penélope Michel, y nos da mucho gusto que nos reciban una vez más en sus casas. Recuerden que este noticiero tiene aventuras, milagros, enseñanzas, desafíos y en estas últimas transmisiones, sobre todo, sueños que hombres de fe del pasado experimentaron y hoy siguen siendo importantes para nosotros. Así es, en el programa pasado fuimos testigos de un gran milagro. Daniel fue echado al foso de los leones por el rey Darío, quien por cierto lo respetaba, pero no pudo defenderlo por cuestiones de la estricta ley del imperio. Pero Dios sí pudo salvarlo y el mismo Darío reconoció la grandeza de nuestro Dios. Aquello sí que fue una gran noticia. Pero ahora Penélope tiene una nueva aventura que contarnos. Tenemos que retroceder unos cuantos años, a los finales del siglo VI antes de Cristo. Daniel es un adulto respetado en la Babilonia, cuando Belsasar recién ha sido puesto como regente por su padre Nabonido. Daniel vive tranquilamente con sus nuevos jefes, pero una noche tiene un sueño. Y ahora no tiene que interpretar un sueño, sino que él mismo tiene un sueño y con ello recibe un revelador mensaje de Dios. Adelante, mi Cipri, te escuchamos.
Brothers, sisters, Penélope, Asdrúbal, con la novedad de que Daniel, siendo adulto, tuvo algunas experiencias extraordinarias en las que Dios le reveló algunos principios y valores para que su pueblo pudiera superar las pruebas y los ataques del mundo. ¿Se acabaron los problemas? ¿Los reyes dejaron de soñar? ¿Qué nuevas aventuras tenemos? Deben saber que el Daniel que entrevistamos hoy es el Daniel adulto de antes de la inscripción en la pared de Belsasar en aquella terrible fiesta de pecado. O sea, que nos regresamos un poquito en el tiempo. Ah, ok. ¿Pero de qué se trata, mi Cipri? Sí, pero ¿por qué no seguimos adelante en la historia? Pues eso es lo interesante que debemos saber hoy, pero se los digo por medio de las entrevistas. Daniel, señor gobernante, consejero, decano, gracias por recibirme. ¿Por qué no habría de hacerlo? Me dijeron que usted es un sabio que viene de tierras lejanas y eso a mí me parece muy interesante. Usted se parece mucho a alguien que conocí hace tiempo cuando era joven y recién habíamos llegado a Babilonia, pero no puede ser. Ese ya debe ser un anciano decrépito para estos tiempos. De por sí ya se veía grande y algo acabado cuando me hizo algunas preguntas. Oh, no exagere. ¿Acaso usted lo conoció? Era bastante extraño. Y ahora que lo recuerdo, él también hablaba así. No, pues, ¿qué le digo? Bueno, pero mejor cambiemos de tema. O mejor dicho, regresemos al tema. Si usted lo dice, adelante. Daniel, ¿usted ha tenido sueños por medio de los cuales Dios le ha revelado cosas de la historia? ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso me ha estado espiando? ¿Acaso ha entrado usted a mi casa y revisado mis escritos? No, ¿cómo cree? Lo que pasa es que de donde yo vengo se sabe de un libro llamado Daniel que cuenta los sueños de Nabucodonosor, la historia de Babilonia, la inscripción en la pared de Belsasar. Y los sueños de usted, Daniel. ¡Qué extraordinario! ¡Usted es un profeta! Sas, ya la regué, se me fue la lengua. Ciertamente he tenido sueños y tengo varios escritos en donde explico las enseñanzas que he recibido en las aventuras de fe que he vivido, pero aún no la he compartido con nadie. Ah, me faltó la I. Bueno, pues sí, de donde yo vengo sí lo sabemos. Qué bueno que no dije en mi tiempo. ¡Extraordinario! ¡Bendito sea Jehová mi Dios! Gracias por decírmelo. He estado cautivo en Babilonia interpretando sueños y evitando tragedias y locuras de los poderosos, pero también he escrito las enseñanzas que Dios me ha dado para mi pueblo oprimido, para que no abandonen la fe, para que sigan creyendo. Y todo este tiempo me he preguntado cómo voy a decirle al pueblo de Dios estos mensajes. ¿Cómo que cómo? Por medio de sus escritos, ¿no? Sí, eso haré. Seguiré escribiendo. Y de acuerdo a lo que usted me dice, un día mis escritos serán sacados a la luz. Y entonces todos conocerán el maravilloso mensaje de la revelación de Dios en la historia. Sí, así será, se lo aseguro. Oiga, yo vine a preguntarle sobre uno de sus sueños, el de las 4 bestias. ¿Me puede decir qué significa, por favor? ¿No está claro? Ay, ¿claro? No, la mera verdad no. Bueno, es que yo no entiendo mucho. Unos reinos poderosos se levantan para ser destruidos por otro, que será destruido por otro y otro más, porque el poder humano es efímero, destructivo, perverso y alejado de Dios. Pero el Señor levantará un reino espiritual, diferente, sin violencia, con amor, con fe y esperanza que será eterno. Por alguna razón, oírlo hablar así me aclara todo. Pero, ¿para qué Dios nos dice todo esto? Para que tengamos fe, para que sigamos adelante, para que podamos seguir creyendo y proclamando la verdad, aunque nos amenacen con echarnos a hornos de fuego. Así lo haremos.
Ahora sé que alguien en el futuro tomará mis escritos y los sacará a la luz cuando sea necesario, y cuando hayan pasado algunas cosas que son necesarias para que todo el pueblo de mi Dios las entiendan. Ahora sí ya la regué todita. Daniel ya sabe que vengo del futuro. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Qué? ¿Con quiénes habla? Hola. ¿Hay alguien ahí? Si así es, significa que aún hay creyentes en este mundo. No saben la alegría que me da saber eso. Pero escúchenme con atención. Sigan adelante. No dejen de creer. Estudien la palabra y sepan que el pueblo de Dios va a vencer al mal, no con sus fuerzas, sino con las del Altísimo. No teman al fuego, ni a los poderosos que los amenacen. No se mezclen con falsas ideas, engañosas verdades y perversas modas de este mundo. Sean diferentes. Sean diferentes. Y si saben de nosotros, sigan nuestro ejemplo. Sepan que el mal no va a vencer y sería una pésima idea ponerse de su lado. Limpien sus vidas de las tinieblas y escojan la luz. Amén. Amén. Sí, amén. Oiga, Cipriano, si me escuchó alguien, y si usted viene de otra época o de cualquier modo, dígales a su gente que sean fieles en tierra ajena. Muy bien, hoy hasta Daniel nos habló seco directo a la cara, ¿verdad? Hay algo importante que se nos dice en el que se da a entender en este noticioso. Daniel no escribió, seguramente no escribió su libro, lo escribió alguien más siglos después, cuando ya había otro imperio, no el medo-persa, en el que él también participó, sino el griego, cuando los jóvenes de esa época judíos estaban abandonando la fe y era necesario regresarlos a la fe, y se escribe este libro para eso. Por eso el pasaje que vamos a leer hoy termina diciendo que Daniel dice que guardaba eso en su corazón, así tipo María, que meditaba en su corazón. Lo escribió y posiblemente alguien descubrió por ahí esas cosas, no solo sus sueños, sino los sueños de otros y lo que se decía. Seguramente él dijo algunas cosas como mensaje, como predicación, pero algunas cosas, pero todo eso estaba escrito y tiempo después, como nosotros ahora, tiempo después, retomamos esas enseñanzas y encontramos el valor para nosotros mismos. Así es que vayamos a eso, hermanos. Y déjenme decirlo, este sermón se llama, bueno, así no se llama ahora, se va a llamar de la otra manera, pero adelántemele por favor, por lo menos que no sabe ese nombre. Ese nombre es el del sermón pasado, pero el sermón de hoy se llama Fieles en un mundo de bestias. Se oye feo, ¿verdad? Y usted está pensando en un amigo mío, bestia, sí, pues tengo un amigo bien bestia. Déjeme le explico. Pero pongamos en claro una cosa. Este libro y esta reflexión de Daniel, que es muy famosa en el mundo de la profecía bíblica, muy famosa en el mundo de los que les gusta interpretar todo futuristamente, que ven en el pueblo de Israel un reloj y ven en los libros de la Biblia un mapa del futuro, algo así como una descripción perfecta, que yo no creo ni tantito eso, pero los que piensan eso llegarán a pensar que este libro es para que escojamos partido ustedes y yo, para que sepamos a quién irle, si a Israel, me refiero a la nación política llamada Israel, o a Palestina. ¿De qué lado de quién nos hacemos? ¿De Trump? ¿O de quién? ¿De qué lado de quién nos hacemos? No, la Biblia no es un libro partidista, no nos dice a quién irle ni por quién votar, nos dice que seamos fieles en medio de donde estemos, en medio de las circunstancias en donde estemos. Es un llamado a la fidelidad. Daniel nos enseña que todo poder humano es limitado y que ninguna nación, cultura, sistema merece nuestra lealtad. Por eso yo he enseñado aquí que la iglesia no debe casarse nunca con ningún movimiento. De épocas atrás, acá en Latinoamérica especialmente, el cristianismo se casó con el comunismo. Surgió una teología que se llamaba de la liberación. Y bueno, nos quedamos viudos porque el comunismo ya desapareció.
El comunismo ya tiene muy mala fama y nos quedamos viudos como iglesia, los que estaban casados con eso. La iglesia no se casa con nadie porque ya tiene esposo. Y porque se case con lo que sea, con las ideologías o con los gobiernos, pues sabe que temprano se quedará viuda. Así es que Daniel nos quiere decir eso, nuestra lealtad final no es con un país, ni con una identidad y cultura, ni con una persona, ideología, sino con el reino de Dios. Esa es nuestra lealtad. No significa que no somos mexicanos y que no, o de la nación que cada uno tiene, y que no somos fieles a los principios de nuestra nación y que tratamos de hacer bien. No, claro que sí. Los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos, debemos ser los mejores mexicanos, debemos ser las mejores personas en nuestro mundo, pero nuestra lealtad a muerte es contra otro reino al que también pertenecemos, que es el reino de los cielos. Agradecemos nuestras raíces. Yo estoy contento de ser mexicano, de ser chihuahuense, no chihuahueño, chihuahuense. Estoy bastante grandecito como para ser chihuahueño, más chihuahueños nosotros. Soy chihuahuense y ahora soy chilango, porque me dijeron a mí que chilangos somos los que llegamos, no los que estaban aquí desde antes, sino los que llegamos. Y entonces soy chilango, gracias a Dios. Ya digo que me bajo del metro y que me echo a correr. Ya hablo, me da 4 de maciza, ¿verdad? Allá en Chihuahua, cuando yo oía torta de tamal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora no concibo los tamales si no es en torta, no los concibo. Y eso que no hay pan sin gluten, regularmente, pero yo lo compro, consigo, hay un buen pan, un bolillo sin gluten, me encanta. Y le pongo un tamal de esos. ¿Cuánto les gustan las guajolotas, hermanas? Sí, va a haber en el cielo, de eso va a haber en el cielo. Por supuesto que me agrada eso, por supuesto que mis raíces las respeto, pero no confundo eso con mi fe. No confundo eso con mi fe. Antes que latinos, antes que mexicanos, antes que ciudadanos de cualquier nación, somos seguidores de Cristo. Por eso, al estudiar este pasaje, hermanos míos, encontramos que Dios no nos llama a ser enemigos de un partido, no nos llama a ser enemigos de una nación, nos llama a ser fieles a su reino y a Él en medio de cualquier nación y cualquier imperio que quiera someter la tierra o al que estemos sometidos. Somos fieles al reino. Leamos el pasaje, lo voy a leer ahora con ustedes, el pasaje, porque son bloques más pequeños y voy a ir diciendo, como lo he hecho en otras ocasiones, algunas enseñanzas para luego ir a las enseñanzas principales. Más importante que nuestra localidad, hermanos, es nuestra identidad. Dice el texto: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Primero entendamos el contexto. Es más importante que nuestra localidad, nuestra identidad. Aquí es importante que Daniel está en Babilonia, es un cautivo de Judá en Babilonia, pero lo más importante es quién es él. Es un hijo de Dios, un siervo de Dios. Daniel es un judío cautivo en Babilonia, como Abraham en Ur de los Caldeos, como Lot en Sodoma y Gomorra, como Moisés en Egipto y como los primeros cristianos en Roma. Eran personas que Dios las tenía para un propósito. Ahí estaban. Ahí estaba Lot, ahí estaba Abraham entre idólatras. Ahí estaba Moisés en Egipto, un país lleno de dioses. Pero Dios tenía un plan con ellos. Igual está Daniel, como nosotros en este mundo globalizado, igualito. Usted y yo estamos en este mundo. Hay cosas de este mundo que a mí me gustan. ¿A usted le gusta todo lo de este mundo? ¿Le gusta la educación que se da a nuestros niños? Ya descubrió otra cosa aquí en los libros de texto. Se les enseña a creer en los aluches y en los, ¿cómo se llaman esos monitos así que ahora los hace todo el mundo, pero los hizo un señor primero? Alebrijes. Y el libro de texto dice, y hay espíritus que caminan con nosotros, son acompañantes de nosotros. Y han sido adoctrinados con Coco. Me encantó la película de Coco. Me gustó. Está bonita en cuanto a la abuelita. Pero la enseñanza de que hay espíritus guías y no sé qué, y alebrijes, eso es satanismo, es ocultismo. Y no sé si saben, pero los libros de texto lo enseñan como verdad, no como teoría, como verdad a nuestros niños. No estoy contento con este mundo globalizado, pero aquí estoy. Es mi trabajo ser un ciudadano de este mundo, así, siendo luz, siendo fiel a Dios. En todos los casos el desafío es el mismo, ser fieles a Dios viviendo como lo que somos. Siguiente enseñanza, siguiente texto. Más importante que conocer el futuro es saber quién lo gobierna. Hay gitanas que leen la mano, hay brujas que leen el tarot, hay personas que leen el café. Y yo que digo que sin café es imposible agradar a Dios. Sí me gusta el café y me gusta el turco. Y se los puedo leer, ya les dije cómo lo puedo leer, ¿verdad? Por una lana y se lo leo. ¿Todos saben cómo lo leo? Para los que no dicen que no, usted le cobro primero, es para
pro templo, pro nuevas instalaciones. Y ya que le cobré, le digo, ¿usted cree en Cristo? Usted me dice que sí. Le digo, su destino es el cielo. Le adivino el futuro, va para el cielo. Usted me dice, no soy cristiano, le adivino su futuro. Usted va para el infierno. Sí, pero ya pagó, ¿verdad? Es broma, por supuesto, pero ahora resulta que hay gente, a la gente le gusta saber el futuro, le quiere saber, por eso pagan. Miles de personas vienen de Estados Unidos, de Europa, a Temaco. ¿Eso es Veracruz o Oaxaca? Veracruz, a que les adivinen. ¿Sabía usted eso? Eso es terrible. Pues más importante que conocer el futuro es saber quién lo gobierna. Y hay profetas, dizque profetas cristianos también, adivinando el futuro también. Y nos dicen, el pueblo de Israel es el reloj de Dios. Hay un loco un hermano que dijo la fecha del regreso de Jesús. Después se desdijo porque, pues, ¿cómo se iba a desdecir si no vino? ¿Qué parte no entendiste de no os toca a vosotros saber? Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo a las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No, clarísimo, ¿verdad? No, está clarísimo. Está fácil, ni para qué lo explico. ¿Le seguimos o qué? ¿Está claro, hermanos? No, por supuesto que no, porque somos de esta época, a menos que nos inventemos las charras que se inventan algunos predicadores y yo le ponga nombre a estas cosas. Lo del oso me suena a Rusia, ¿no? Rusia, ¿te parece? Los demás, pues no sé, águila, era un águila, ¿no será México? O tenía alas de águila, me refiero, ¿no será México? No podemos interpretar la Biblia sin entender que a los que les fue escrita primeramente debieron entenderla. Ahora sí, yo creo que cualquier filósofo, cualquier estudioso de los tiempos de aquella época hubiera entendido esta descripción. Daniel sirvió en Babilonia bajo el rey Nabucodonosor y Belsasar, y este sueño lo tuvo cuando esa época todavía no pasaba lo de la pared y la inscripción Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Se acuerdan de eso? Todavía no pasaba eso. Todavía no venían los medos persas a destruir Babilonia. No, él está en Babilonia. No regresamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque Daniel no es cronológico. Insisto, es probable que no lo escribió. Es probable que alguien más lo escribió tomando sus escritos y los puso, no en orden cronológico, sino los puso. Ahora nos va a contar los sueños de Daniel. Y los sueños de Daniel no necesariamente fueron después de la destrucción de Babilonia. Él soñó cosas, tuvo revelaciones antes de que Babilonia fuera destruida, y esos sueños nos cuenta ahora. ¿Sí me explico? Para que no haya confusión de ningún tipo. Seguramente dice el texto muy interesantemente que eran los pensamientos en su cabeza. ¿De qué habla eso? Como cuando usted no se puede dormir porque ahí trae la idea en su mente. No, en la torre, ¿qué voy a hacer con ese árbol? Es una cosa que mi esposa y yo traemos, con un árbol que no nos deja el gobierno, no nos deja quitarlo. Y está dentro de nuestra propiedad, pero no, si lo quitamos, $500,000 de multa. ¿Sabía usted? Entonces, en la noche, mi esposa una noche no pudo dormir, y esas cosas, traía cosas en su corazón. ¿Qué traería en su mente? ¿Qué traería Daniel? No sé, no puedo dogmatizar en eso, pero imagino yo que era como esto. Por los sueños que tuvo era como esto, Señor. ¿Hasta cuándo? Nos agarraron los babilónicos, nos secuestraron, nos trajeron acá cautivos. ¿Y cuándo intervienes tú, Señor? Somos tu pueblo, se supone. ¿Ya nos dejaste de amar o qué? Yo pienso que esas podían ser sus meditaciones en su cabeza. Y de pronto tiene esos sueños con símbolos. Y es literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es un tipo de literatura. No solo el Apocalipsis es apocalíptico. Otros libros de la Biblia son apocalípticos. Mateo 24, por ejemplo, Lucas 15, Ezequiel, muchos otros libros tienen porciones apocalípticas. Lo anterior de los sueños de Nabucodonosor no lo son tanto. Este sí, porque la literatura apocalíptica surge cuando hay persecución, cuando el pueblo de Dios tiene problemas.
Y entonces la literatura apocalíptica es para darles esperanza, aliento, fortaleza. Están llegando unas hermanas dominicanas que conocimos allá en Nueva York, perdonan ustedes que el lapsus amistoso que salió de mí, porque nuestra hermanita especialmente nos paseó por Nueva York. 8 kilómetros anduvimos por todo Nueva York en ferry, con de la Libertad y esas cosas. Por 8 kilómetros, hermana, caminamos. Lo grabé porque yo tengo así que marca kilometraje. 8 kilómetros, gracias, hermana. Y iba yo dormido en el tren de regreso y la hermana me tomó foto. Después se las manda a todos, hermana. Hermanos míos, la literatura apocalíptica, además de que tiene la intención de dar aliento, también está escrita en clave, para que los que no son propios nuestros no le entiendan ni papa, y los que sí son de nuestra gente lo entiendan muy bien. El mar representa el caos y la maldad humana. Las bestias representan los reinos absolutistas que niegan el verdadero Dios. Cuando se usa la palabra bestia para referirse a algo, se refiere a eso, un poder bestial, un poder que está basado en la fuerza, no en la razón de la fuerza, sino en la fuerza de la no en la fuerza de la razón, sino en la razón de la fuerza. Estos reinos son los mismos que Nabucodonosor soñó en aquellas estatuas. ¿Se acuerdan ustedes? Que era cabeza de oro y luego plata, y ¿se acuerdan de eso? Son los mismos, pero ahora vistos desde el punto de vista de Dios. El león con las alas de águila representa Babilonia. Un león con alas era icónico en la cultura babilónica, pero le fueron cortadas las alas, representando que quitaron su poder, y luego después dice que se puso de pie y le dio corazón de hombre. Tal vez se refiere a que ese imperio llegó a centralizarse en una sola persona, un ser humano, Nabucodonosor, y algunos piensan que se refiere a que se convirtió, y por eso habla de él que le dio corazón de hombre. Yo ya dije que no estoy seguro de que se haya convertido, pero no importa, en este pasaje esto nos describe. Y luego el oso que devora carne representa el imperio medo-persa. Por eso dice que está como de lado, como que de un lado está más levantado, porque era un imperio medo-persa, 2 etnias, 2 naciones que se juntan para hacer un imperio y derrotar a Babilonia. Pero como quiera, había una inclinación para un lado. ¿Sí me explico? O sea, había una inclinación. De hecho, después tuvieron problemas ellos. El leopardo con 4 cabezas representa a Grecia. Sin duda, estoy seguro que cualquier persona de aquella época hubiera entendido eso. Especialmente después de que hubiera sucedido, hubiera entendido eso, porque Grecia era un ejército que su gran valor era la velocidad con la que atacaban. Los ejércitos de Alejandro Magno eran así. Y que dice que tenía 4 cabezas, porque cuando muere Alejandro ponía a 4 de sus generales, como les reparte el reino: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Eso lo aprendió usted en la preparatoria, en Historia Universal, en algún lado. Eso es así. Y que es curioso, es un leopardo muy veloz, muy ágil, y además tiene 4 cabezas. Entonces posiblemente es el imperio de helénico. La bestia con 10 cuernos representa a Roma. Dice que tenía hierro, dientes y garras. El hierro era el metal de los romanos. Ellos se enorgullecían de eso porque habían creado el ejército más poderoso, basado precisamente en su capacidad para fundir ese metal y hacer armas de guerra, las armas de guerra más poderosas hasta ese momento conocidas en el mundo. El imperio más poderoso de ese momento. Sin embargo, que el hecho de que diga que era diferente a los demás es un énfasis muy especial. ¿Qué significa eso? Que es un reino diferente a los demás, una bestia, le llama bestia, diferente a las demás. Es probable que lo que significa es que se convierte en una especie de paradigma, en una especie de modelo. Así son los imperios. No me negará usted que el día de hoy Roma sigue figurando en nuestra filosofía y en nuestra literatura y en nuestra concepción del mundo. No sé cuántos son abogados aquí, pero a los abogados en la universidad les enseñan el derecho penal romano, porque son el derecho romano, sus leyes romanas son las primeras que llegaron a ser tan grandes, tan específicas y tan magníficas, tanto que algunas personas piensan, son muy buenas sus leyes, eran excelentes para su cultura de aquella época. El día de hoy Roma sigue figurando entre nosotros, y algunos piensan que es la razón por la que le dice que es una bestia diferente, porque es una bestia que se perpetuó de alguna manera. De hecho, el día de hoy hay un poder religioso que gobierna de alguna manera al mundo, que está precisamente en Roma. Digamos que se trata de un modelo bestial, transhistórico y transcultural, hablando de programas transculturales. Roma es un modelo que a través de la historia se ha vuelto a manifestar con otra nación, con otro rey, con otro megalómano, como aquel que dijo: en mis dominios jamás se oculta el sol. ¿No es eso una expresión de absoluta soberbia y este es mi poder?
y esos poderes siguieron existiendo. No se narran aquí, pero al decir la de Roma como algo especial, tal vez se refiere a que todos los demás son así. Los 10 cuernos representan la multiplicación de su poder. Algunos quieren encontrar ahí a los 10 reyes, y algunos dicen que se trata del mercado común europeo y no sé qué tantas cosas, que la Unión Europea, el fascismo, algunos ven incluso al papado, etcétera, etcétera. Al Islam, al Imperio Napoleónico, la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Yo creo que el número 10 representa la completitud de un poder. 10 en aquella época significaba eso. La Biblia le dice a Esmirna, el ángel le dice a Juan que en Esmirna va a haber un sufrimiento de 10 días. ¿Se acuerdan ustedes de eso? 10 días. Y los eruditos en simbología judía dicen que se refiere a eso, a un tiempo especial o a un número especial, pero finito. Es decir, si Dios sabe que son 10, sabe que no son infinitos, no son todos, no son para siempre, son un número determinado por Dios. Completitud, dicen algunos. El cuerno representa a los poderosos que se oponen a Dios de manera deliberada. El cuerno, ese especial cuerno, tiene ojos y tiene boca, lo que representa que se trata de un alguien. Algunos hablan de Antíoco Epífanes, de Augusto César, etcétera, etcétera. Yo digo que en resumen describe a los anticristos de ayer y hoy. Describe a toda persona, a todo líder que se cree soberano, que se cree Dios. Y no porque diga soy Dios necesariamente, sino porque hace cosas que corresponden a Dios. Si un gobierno me dice que él va a educar a mis hijos y no yo, es un anticristo. Es una bestia peluda, necia. Es un ser humano con ojos y con boca, pero queriendo ocupar el lugar de Dios. Porque a mis hijos los educa Dios y de vez en cuando me usa a mí. Pero se encarga Él, no los libros de texto, ni los maestros, ni el gobierno. ¿Estoy hablando claro? O sea, estoy tratando de poner de una vez, porque esto está muy largo y no voy a terminar, estoy tratando de poner de una vez cosas que debemos saber. Hermanos, si Daniel vivió en un mundo de bestias, vio un mundo de bestias y poderes, eso significa que ustedes y yo estamos en el mismo mundo. En nuestro mundo sigue habiendo esos poderes. Los 3 cuernos representan la absolutización del poder sobre los poderes previos. Hay una nación que es la más poderosa, Babilonia la grande. Ningún babilónico podía imaginar que un día Babilonia dejara de existir. Pues tómala. Llega el imperio medo-persa y la destruye. La conquista. Y ahora el gran imperio medio-persa es grandioso. Nadie se le ocurre pensar que un día va a dejar de existir. Y llega el imperio helénico y la conquista. Y ahora Alejandro Magno y todo su imperio es lo más grande. Nadie se le ocurre pensar. Y llega después de unos años el imperio de Roma. Yo creo que de Roma fue del que menos se imaginaba la gente que un día iba a decaer, y tómala. Estoy seguro que si yo le digo a usted, no hermano, mire, el país fulano de tal, el país perengano de tal, ni digo para no ofender a nadie, va a dejar de existir y va a decaer. Y usted, pastor, no, hombre, están bien firmes, esos no van a caer nunca. Lo mismo decían de Roma y lo mismo decían del imperio griego. ¿Me explico? Es decir, de eso habla esto. Estas bestias representan un imperio determinado, pero hablan de todos, los de siempre. Los de más adelante representan la sucesión ininterrumpida de poderes corruptos. Punto. Habla también de los que nosotros vivimos. Siguiente enseñanza, siguiente parte del texto. Más importante que entender los poderes bestiales es conocer a Dios. Hay a quienes les encanta andar estudiando todas las bestias, cada peca de la bestia, cada pestaña, cada pelo que le sale significa no sé qué, no sé qué, y andan buscando en el mundo al anticristo y la bestia del Apocalipsis, y le andan buscando el 666 a la gente. A ver, hermano, me deja levantarle aquí en la frente, porque andan buscando eso, hermanos míos. Algunos lo andan buscando y en este momento ya están sometidos por la bestia, ya están sometidos por el anticristo, porque no necesariamente es una persona, sino un sistema de cosas, una filosofía, una serie de doctrinas. Eso es un poder bestial. Así que más importante que entender los poderes bestiales es conocer a Dios. Dedícate a conocer a Dios, hermanos, en vez de andarle buscando al anticristo. ¿Cómo conocerlo? Mejor conocer a Dios que al anticristo. Perdonen ustedes. El texto dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Gloria a Dios. Empezamos con la parte bonita de la historia. Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. No hay otro, es Dios.
Anciano de días, su eternidad, o sea, ya estaba aquí antes de que nosotros estuviéramos, antes del más viejo ser humano, Él ya existía hacia siempre, porque es eterno. Habla de pureza, su cabello, su vestimenta, y además le es puesto un trono, debe ser Él, el rey, y fuego, purificador, puro, habla de pureza y de purificador. Un río de fuego salía delante de Él, millares y millares y millones de millones asistían delante de Él, o sea, la adoración eterna a Él. El juez se sentó, es juez también, y los libros fueron abiertos, los libros de la vida, la historia de la humanidad en conjunto y de cada ser humano. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el parlanchín ese que está diciendo sandeces, es un poderoso que niega a Dios, todopoderoso el día de hoy, que se siente orgulloso de quién es y que blasfema contra Dios, es el cuerno parlanchín ese. Y su cuerpo fue destrozado y entregado, miraba hasta que mataron a la bestia, porque el cuerno ese era de una bestia, de un poder, de un imperio, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Como en la literatura apocalíptica es correcto, se nos presenta un cuadro como un mural de acontecimientos globales. El anciano de días, insisto, es el Dios eterno, maravilloso. Nos recuerda que Dios sigue sentado en su trono, hermanos míos, es decir, sigue gobernando. Si hasta aquí llegara el sermón, valdría la pena, ya tendría una enseñanza. Hay reinos que se suceden en uno al otro, poderosos, reinos poderosos que persiguen al pueblo de Dios, por cierto, pero uno se destruye, llega otro y el otro es destruido y otro y también es destruido, pero luego llega uno, el anciano de días, y establece un reino diferente, porque Él está sentado en su trono. Eso debería ser ya una enseñanza para nosotros. Hermano mío, sí, el mundo, hay cosas que no nos gustan, sí, hay cosas terribles y desagradables, pero hermanos, Dios sigue sentado en su trono, por favor. Cuando usted y yo andemos ahí lloriqueando y de sensibles, y ay Señor, ¿por qué a mí? No es posible, Dios, ¿por qué? Mi vecino es más malo y a él no le pasa nada. Usted no sabe lo que le pasa al vecino, porque acá, como dice el dicho, que nadie sabe lo que trae la olla, sino el que le está meneando, ¿verdad? Pero además, ¿por qué? Dios no se merece un hijo así, que como si yo creyera que Él no está sentado en su trono. ¿Dónde anda, Señor? Pues te tomaste demasiados días festivos, ya pareces mexicano, con esos puentesotes. No, Señor, atiéndeme, ayúdame. No, Él está sentado en su trono, gobernando. El cuerno parlanchín representa a los necios y ridículos gobernantes que, a pesar de las evidencias de su falsedad, siguen oponiéndose a Dios hasta que sus poderes son destruidos. El mensaje es claro: aunque el mundo esté gobernado por bestias, el poder sigue siendo de Dios. Los creyentes en Él podemos confiar en que, aunque el mundo esté hecho un caos, hay esperanza en Dios. Dios es soberano, hermanos, sobre la historia. Confiemos en Él. Tiene control de la historia. Si en la Biblia Dios nos dice cosas que van a pasar, ya las decimos, ya las armamos. Si Él sabe eso, quiere decir que está en sus manos, ¿no? ¿Sí me expliqué? Si le preguntáramos, Señor, ¿y cómo vas? No sé, hijo, no sé, quién sabe quién va a ganar. No, échenle ganas porque a lo mejor no ganan. En la torre estamos fritos, ¿no? Pero no, Él dice, síganle porque vamos a ganar. Pórtate como triunfador porque vamos a ganar. Nomás tienes que escoger bando, es todo. Escoge ser de los triunfadores o ser de los perdedores. Es todo lo que tienes que escoger. No, escojo estar contigo, Señor. Entonces échale ganas porque vas a ganar. Si nos dijo eso, esa es una enseñanza. Siguiente parte del texto, más importante que predecir el regreso de Cristo, es encontrarnos con Él. ¿Le gustaría a usted saber el regreso de Cristo? ¿Le gustaría saber cuándo viene Cristo? Pues qué bueno que no le gustaría porque ni va a saber. Aunque hay unos que dicen que sí, están mal. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá tu venida y todo eso? Y le dijeron en Hechos 8, antes del 8, al Señor que les dijera que no restaurarás a Israel en este tiempo. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros los tiempos o las sazones. Escuche, hermano, no os toca a vosotros ni tiempos ni sazones. Porque hay quien dice, bueno, yo no sé el día exacto, pero sí sé más o menos cuándo, ni más o menos cuándo. Nadie sabe ni más o menos cuándo. Ni con la posibilidad de errarle 1000 años, nadie sabe. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, ni las circunstancias, ni las condiciones, ni los tiempos. Por eso cuando hay gente que escucha de guerras y ya viene Cristo, señales hay, hermano. Son sazones, no puedes saberlo tú.
Hace 1000 años, los cristianos de hace 1000 años, cada guerra que había guerras también hace 1000 años, cada guerra que había, decían los cristianos de aquella época, ya Cristo viene, y pasaron 1000 años y no ha venido. Igual nosotros. Ahora yo sé que puede venir pasado mañana, no, puede venir hoy. No salimos de la Plaza de Toros esta todavía cuando ya llegó. Estaría suave, ¿no? Porque este culto es el más bonito de los tres, ¿no les parece a ustedes? A mí me gusta mucho este culto, de veras, no sé si es por la que está abierto, y por cierto, ya pasó el frío y no nos corrió, ¿verdad? Aquí estuvimos aguantando el frío y todo. Además, con frío nos hacemos menos malos, ¿no? No se conservan las cosas en el frío. Sería suave que viniera, no acababa yo el sermón y ya vino el Señor, sería padrísimo, pero puede tardar otros 1000 años, yo no soy nadie, no sé los tiempos ni las sazones. Entonces, hermanos, más importante que predecir el regreso de Cristo es encontrarnos con Él. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí que las nubes del cielo venían venía uno como hijo del hombre, hijo de hombre. ¿Le suena parecido ese nombre, hermanos? ¿Le suena parecido? ¿A quién le recuerda? A Jesús. Y usted y yo tenemos ventaja con Daniel, aventajamos a Daniel, porque Daniel nunca leyó los evangelios, no habían sido escritos, faltaban muchos años. Y usted y yo leemos en los evangelios que Cristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿sí o no? Jesús se pone ese título, lo que quiere decir que aquí el evangelio nos da la clave. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Viene con las nubes, es divino. Lo acercan al anciano de días, aprobado por Dios, y lo alaban. Los que alababan al anciano de días, es Dios mismo. Entonces no hay duda, es Jesucristo nuestro Señor. Todas esas características. Ahora, que sea humano significa que es cercano, pacífico, opuesto a la bestialidad de los otros reinos. No sé si a usted le estaba esperando eso, pero después del reino del león con alas de águila, que es destruido por el oso, y después es destruido por el leopardo de 4 cabezas, y después por la bestia más poderosa de todas, con garras de hierro y dientes de hierro. Y usted diría, bueno, ¿qué va a tener que hacer Dios? ¿Una bestia más grandota? No, un humano, alguien cercano, alguien con un reino cercano de amor, no de bestialidad. Se acercó al anciano de días, es decir, fue aprobado, recibe todo el poder, es decir, es el Rey eterno. Hermanos míos, lean conmigo, esta declaración es más extensa que las de siempre, pero lean conmigo. No nos importe tanto saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No batallemos tratando de averiguar todos los detalles del futuro, pero sí nos importe conocer personalmente e íntimamente a nuestro Señor Jesús, que está cerca de nosotros. Hermanos míos, no te fijes en la bestia, fíjate en Jesús, nuestro Rey y Señor. Cuando estudiamos Samuel 17, aquella vez que David salió a la fama, hasta en el radio salía cantando la gente, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Cuando mató a Goliat, me impacta mucho. Casi todo el mundo dice que lo que hizo que David matara a la bestia, al gigante, que sí era una bestia, era su valor. No dudo que era valiente, su fe, no dudo que tenía fe. Pero al leer el pasaje me queda claro que lo que hizo su victoria posible fue su identidad. Él no dijo, tengan valor, tengan fe, amigos. No, dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué tienen miedo a este? ¿Quién es? Porque yo sé quién soy yo. ¿Y este quién es? Yo sé a quién sigo, sé quién es mi Dios, y me ha defendido siempre. Y quién ni circuncidado está, ni siquiera tiene la señal de Dios. Hermanos míos, no te importe tanto saber quién es la bestia, el gigante. ¿Quién es este? Impórtenos saber quién es el que nos llamó y que está en nosotros y que ha hecho de mí, por cierto. Más importante que temer a las bestias es confiar en el Hijo del Hombre. Se me turbó el espíritu a mí. Está Daniel hablando. Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿No les parece interesantísimo esta idea? Él está viendo un espectáculo, un anciano de días sentado en un trono. Alguien llega en las nubes, el Hijo del Hombre, y es el mismo Padre, y hay adoración. Y se le acerca Daniel a uno de esos de la peregrinación, a uno de esos del meeting multitudinario de millones de personas, adorando al anciano de días y al Hijo. Se le acerca y le dice, oiga, ¿y qué hacemos aquí? ¿De qué se trata? ¿No está padrísimo? Así en la literatura apocalíptica.
trata de decirte cosas muy, muy humanas, muy cotidianas de nuestras, para darnos no solamente un dato de una verdad teológica, sino para darnos una emoción, una sensación de lo que está pasando. Dice que se le acerca a ese que está ahí, a este que asistió al gran culto. Le dice, ¿qué hacemos aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es la verdad de todo esto? Y me habló. Y para colmo le contesta el individuo ese, entre millares. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, le está diciendo el correligionario que va ahí, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Oiga, qué forma tan simple de concluirlo. ¿De qué se trata todo esto? Dice Daniel. Está muy fácil. Que ha habido una asociación de reinos perennes, de reinos que fracasan, pero al final de los tiempos el reino será dado a los seguidores de Dios. O sea, sí habla de nosotros este pasaje. Daniel se describe a sí mismo como alguien confundido, que quiere saber más y le pregunta. Y esta parte de la literatura apocalíptica, esta forma de hablar, es para que usted y yo tengamos una sensación de seguridad en este caso. Sigue preguntando. Y las respuestas que recibe le ayudan a entender que existe un plan divino en el que los poderes del mundo serán derrotados y que los seguidores de Dios verdaderos serán parte del reino de Dios. Además, Daniel insiste en saber más y le pregunta otra cosa. Mire lo que preguntó. Entonces tuve el deseo de saber, si era preguntón, neta, si era preguntón. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Le impresionó la 4ª bestia, como a nosotros. Esa 4ª bestia, la quiero en una caricatura, la quiero en un monito así. ¿Cómo se llaman esos que se arman? En un Lego. Sería bueno hacer un Lego de la bestia, Señor. Quería saber más. Entonces tuvo deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es muy probable que se refiere a uno de los emperadores romanos que fue quien persiguió más a los cristianos, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Eso ya lo había dicho y lo dice otra vez. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrará, y pensará en cambiar los tiempos. Fíjese, esa bestia pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y eso de hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, hay gente que le quiere dar con exactitud cuántos días son, pero en la simbología apocalíptica se refiere a un tiempo que Dios conoce, pero que es limitado, y punto. O sea, si Dios sabe cuánto, si yo pregunto, Señor, ¿cuánto es eso? No te metas, yo sé cuánto, pero yo he establecido que no sea para siempre, eterno solo mi reino. Y resulta que este 4º reino, que ya identificamos como Roma, tiene algunas características que lo convierten en lo que podríamos llamar, como ya dijimos, un modelo de bestia. Es un modelo de bestia. No es que este reino son iguales todos. Todos los reinos bestiales o imperiales son así: un imperio poderoso y violento, un poder blasfemo, es decir, se opone a Dios y a su pueblo y contradice sus enseñanzas. Es bastante seguro, casi absolutamente seguro, que el poder corrompe a todo ser humano y convierte al poderoso, que habiendo sido bueno, se convierte en bestia. ¿Saben la historia del gobernante presidente de Haití que echó a perder la nación y que la tiene así como está? ¿Han oído acerca de él? Papá Doc, ¿no han oído de Papá Doc? Después el apellido era Duvalier, exactamente. ¿Saben ustedes que por poco era un santo? ¿Saben ustedes que era un médico y que iba a la selva donde estaba la gente muriéndose de epidemias y que arriesgaba su vida para salvarlos? Así comenzó su carrera política, haciendo el bien. Tanto que se opuso al anterior tirano y le ganó. Y se convirtió en uno peor. Está en la historia moderna, la historia nuestra.
El poder, tengamos sospecha del poder siempre, corrompe a los seres humanos, especialmente porque el poder pertenece a Dios, no a los seres humanos. Así es que el modelo de un imperio es así, poderoso, violento, blasfemo porque se aleja de Dios, enfocado en el ser humano, persigue a los seguidores de Dios verdadero porque se le oponen, trata de cambiar la cultura, los valores, los principios de vida. ¿Le parece conocido lo que está pasando en el mundo? Que hay una intención de adoctrinarnos. Los informes de la ONU respecto al asunto social y religioso y filosófico, los informes de sus secuaces que andan investigando en el mundo, dicen que las iglesias y las iglesias evangélicas especialmente somos las más peligrosas y que deben llevar a cabo una campaña para reeducarnos. Eso es esto que está pasando aquí. Este poder dice que inventará nuevas leyes, nuevas verdades, adoctrinamientos. Tiene mucho poder, incluso mucho tiempo, pero llegará a su fin. Y para que Daniel no tenga desesperanza, se le dicen más cosas. Pero se sentará el juez. Este pero me gusta. Este pero sí me gusta. Este pero sí vale, porque hay peros que no valen, pero este sí vale. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hermanos míos, en su debido tiempo Dios intervendrá como juez y rey y destruirá ese imperio en turno, y se levantará a su pueblo y establecerá su reino. Y más importante, hermanos, que meditar en la bestia es meditar en lo que debemos hacer. Esta parte del sermón es extensa, no la voy a predicar aquí ahora porque hoy celebramos Santa Cena y se me acaba el tiempo, pero les prometo que voy a grabar este sermón completo, todo desde el principio hasta el fin, lentamente, como clase de estudio bíblico, y va a estar en internet para todos nosotros. Pero déjeme finalizar diciendo las enseñanzas. Más importante que meditar en la bestia es meditar en lo que debemos hacer. Aquí fue el fin de sus palabras. El escritor de Daniel, que no es Daniel, está describiéndonos esto y dice, aquí fue el fin de sus palabras. Hasta aquí llega lo que hizo Daniel, y luego nos dice lo que hizo Daniel. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. ¿Cómo se demuda un rostro? No, algo, no sé. Pero guardé el asunto, ¿qué, hermanos? En mi corazón. Me recuerda a María, cuando Lucas posiblemente la entrevistó, por eso contestó así ella. ¿Y usted qué hacía? Y dice, yo guardaba todas esas cosas en mi corazón. Digo que debió ser así una entrevista, porque ¿cómo sabe una persona ajena que usted está guardando todo en su corazón? A menos que usted le dijo, ¿verdad? Y seguramente Lucas le preguntó, ¿y los ángeles? ¿Y los pastores? ¿Y usted qué hacía? Yo guardaba todo eso. Así este profeta. Pero guardé el asunto en mi corazón. Y meditó seguramente, ¿qué voy a hacer? Y por eso en el noticioso que es inventado por nosotros, existe esa posibilidad de que él escribió eso y alguien lo descubrió después. Posiblemente lo compartió verbalmente, pero alguien escribió sus escritos y los puso a todo el pueblo hebreo para darles un desafío a regresar a la fidelidad. Daniel está impactado por las visiones, pero al decir esto nos dice a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Número uno, seamos conscientes de la existencia de las bestias del mundo. Hermanos míos, hoy las bestias pueden tener forma de materialismo absoluto, de nacionalismo idolátrico, de ideologías como la LGTBQ+, o el feminismo que destruyen la vida. Las bestias pueden tener forma de falsos evangelios que hablan de éxito económico, el evangelio falso de la prosperidad, o estados, gobiernos que exigen lealtad absoluta. Esos son bestias. Así que, hermanos míos, seamos conscientes. Tengo mucho más, le estoy dando, mire cuánto aquí que tengo que decir, pero no lo voy a decir ahora porque debo ir al final. Hermanos míos, la historia humana es eso, es el escenario que narra el conflicto entre la soberanía divina y la arrogancia humana. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Se creyeron Dios, se creyeron con el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. El día de hoy el ser humano se cree con el derecho de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Hasta se cree con el derecho de decidir si es hombre o mujer. Se cree con el derecho de decidir si es hombre o perro. ¿Sabe usted que hay una nueva moda? Hubo un desfile de animales. ¿Sí lo vieron ustedes en la internet? ¿Cómo se llaman esos? ¿Qué? Con T. Terias. Seres humanos que dicen que no solo son humanos, sino que también son. Y les preguntaron, disfrazados, una chica así como con una gran solvencia. ¿Y tú qué eres? Soy un zorro gris del Ártico. Así como muy erudita.
Y a otro dijo, sí, yo soy un perro, no sé qué, creo que dijo un French Poodle o algo así, no sé, un Doberman, yo sería no, soy flaco, ¿cómo se llama? Un Gran Danés, ¿no? Un Gran Danés, algo así, o mínimo, un perro de esos de carreras, ¿no? O como un perrito ejidatario, flaco y panzón. Oiga, desfile. No eran 2 o 3, desfile de gente que, oiga, nos costó trabajo llegar a estar, digo, si es que creemos en la evolución, no, pero no creo, pero déjeme decirlo así, nos costó trabajo estar de pie. Y mire cómo caminamos, y eso que tengo 66 años, ¿no? Que ya no podría, pero nos costó trabajo para empinarme y creerme perro. La chica esa que se cree yegua, saltadora, ¿la han visto? Tiene una escuela para enseñar a caminar así. Ya hizo de su trauma un negocio, da clases y tiene más alumnos que el seminario. ¿Me estoy explicando? Eso es bestial. Esa es una filosofía, una ideología bestial que trata de cambiar el pensamiento de la verdad. La historia humana es eso, es esa guerra entre la soberanía divina y la arrogancia humana. Ahora bien, no interpretemos la historia desde el optimismo cultural, como triunfaremos, sí triunfaremos, pero cálmala, en esta tierra tal vez nos maten. Tampoco desde el pesimismo fatalista, ¿de dónde vamos a parar, comadre? Vamos a perder. No, interpretemos la historia desde la revelación en Cristo. Cristo tiene todo en sus manos. Si él quiere que me toque sufrir y morir, estoy listo. Como los 3 del horno, no vamos a adorar a tu imagen. El Dios nos puede salvar, y si no quiere salvarnos, igual no vamos a adorar a tu mugre imagen. No dijeron mugre, pero debieron decir tu mugre y cochina imagen. Es decir, no le somos fieles porque no vamos a morir, no, le somos fieles a pesar de que muramos. Entonces, si Dios nos hace conscientes de esta situación, es porque la conoce y sigue al control. Entonces, hermanos míos, interpretemos bien la historia, seamos conscientes de que hay poder bestial en el mundo, seamos conscientes de que Dios está sentado en su trono. Sí hay poderes, pero Él es más grande poder. Él tiene un poder más grande que todos esos. Pongamos nuestra mirada en Dios y no en las bestias del mundo, y sigamos viviendo con fe, esperanza y amor. Seamos conscientes, en tercer lugar, del reino al que pertenecemos. Soy parte de este reino, soy parte del lado bueno. No soy parte del león con alas de águila, ni soy parte del oso, ni soy parte del leopardo, ni soy parte de la bestia más grande con uñas de bronce y dientes de bronce. No, soy parte del reino que se fundó por un hombre maravilloso, lleno de amor y misericordia, que murió crucificado. Aquí hay una enseñanza importante, hermanos míos. El Señor triunfó muriendo en la cruz del Calvario, y no hay razón para que usted y yo creamos que triunfar siempre significa que ganamos en lo físico, en lo material. Miles de cristianos murieron asesinados por el Imperio Romano y triunfaron. No perdieron, triunfaron. Hubo algunos a los que el Señor salvó, y hay historias maravillosas que contamos, pero muchos fueron acribillados por el Imperio Romano. ¿Perdieron? No, triunfaron. Tan triunfaron que con su sangre nos dejaron una herencia a usted y a mí. Porque por su sufrimiento y su dolor es que el cristianismo sobrevivió. Todos los eruditos reconocen que la mortandad tan grande que hubo dio un impulso al cristianismo, porque la gente entendió: si estos tipos son capaces de morir por algo que creen, eso que creen vale la pena ser creído. Y mientras más morían, más gente se convertía. Cristo no es el portador de una idea religiosa, es el Señor concreto que reclama nuestra obediencia. Además, hermanos, seamos conscientes de nuestra participación en la historia. Y aunque tengo 800 cosas que decir, solamente quiero ir a la penúltima pantalla, por favor, hermano, antes de la final. Vayamos, por favor, a una declaración extensa que quiero que digamos todos. ¿Sí se puede, hermanos, allá? Nomás díganme si está alguien ahí. Sí, ya se pudo. Lean conmigo todos juntos esto, hermano. ¿Cómo dice? Confiemos en que Dios sigue teniendo poder y triunfará. El reino de Dios ya tiene rey. La profecía termina con un trono y con el Hijo del Hombre, Jesucristo, a quien el Padre entrega un reino eterno. Y ese Cristo no venció siendo una bestia más fuerte, sino siendo el humano fiel que se entregó en la cruz. Por eso hoy el llamado no es a temer al poder, ni a descifrar calendarios, sino a decidir a quién seguiremos. Imitaremos a las bestias con el poder presionan, o seguiremos al Hijo del Hombre, viviendo con fidelidad, verdad y amor. Somos llamados a resistir la deshumanización,
a no devolver violencia por violencia, a no sacrificar nuestra conciencia por conveniencia, a perseverar cuando es más fácil ceder y a vivir como ciudadanos del reino que ya tiene Rey, confiando en que el mismo Cristo que fue fiel hasta la muerte es quien reina para siempre y sostiene a su pueblo en medio de cualquier tribulación. Hermanos míos, esta es el resumen de la enseñanza. Espero que vea por internet que voy a grabar esto con más detalles específicos, pero digamos todos juntos, porque quiero invitarlos hoy, hermanos, pueden pasar y preparar el escenario de la celebración de la Santa Cena. Quiero pedirles, hermanos, que digamos esto final todos juntos. Digamos, seamos fieles en tierra ajena. Como nos dijo Daniel en el noticioso, cuando se refirió a nosotros y apuntó a nosotros y finalmente dijo, sean fieles en tierra ajena. Sigamos su ejemplo. Sí, vivimos en un mundo caído, por supuesto, un mundo perverso. Hay cosas buenas en el mundo, cosas lindas, disfrutémoslas. Disfrutemos la amistad. Ayer celebramos la amistad, ¿no es cierto? Estuvo lindo, yo celebré lindo la amistad porque fui a una boda de unos chicos de nuestra iglesia, estuvo suave, pude predicar. Trabajé, pero no fue trabajo, fue alegría, fue gozo. Me sentaron con amistades viejas y con amistades nuevas, porque había alguien ahí que no conocía. Fue lindo. Disfrutemos de este mundo, las cosas buenas que tiene, porque Dios lo creó. Pero entendamos, este mundo es caído y está bajo poderes malignos. Seamos fieles en esta tierra que no es nuestra. No somos de este mundo, aunque Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y precisamente para sellar esta verdad, para hacer efectiva esta verdad en nuestra vida, celebrémosla con los elementos que el Señor Jesucristo usó cuando celebró esta ordenanza. Él dijo, cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua. Fue la Pascua, la de la liberación de Egipto, la que representa aquella sangre simbólica de un cordero en los dinteles de las puertas de la casa de los hebreos para que el ángel de la muerte no entrara. Y sí entró a las casas de los egipcios y en cada casa había mortandad de uno o varias personas, todos los primogénitos de seres humanos y de animales, pero solo en las casas de los hebreos no, porque la sangre aquella profética que simbolizaba la de Cristo les salvó. Por eso el apóstol Pablo escribió estas cosas, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Oremos por esos elementos. Hermana, por favor, guíenos en oración y dé gracias por esos elementos que tenemos al frente. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de celebrar esta cena. Gracias porque nos la has dejado como recuerdo de que tú estás por venir. Gracias porque es un momento solemne, un momento en que recordamos lo que tu entrega por nosotros y el perdón que tú nos diste a través de ti. Te pedimos que así lo recibamos con respeto, con amor y con mucha gratitud. En el nombre de Jesús, amén. El texto dice que Jesús dio gracias y luego partió el pan y lo dio a sus discípulos. Sé que todos ustedes tienen esos elementos. ¿Hay alguien que no los tiene? Por favor, levante su mano. ¿Hay alguien? Sí. Hermano Chan, aquí está una hermana también que no tiene elementos. Muy bien, puede tomar el pequeño trozo de pan que aparece ahí y debemos recordar que su cuerpo fue destruido, es decir, su forma de triunfar por nosotros fue su muerte. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos, hermanos. Gracias, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, bendito seas, por ocupar nuestro lugar, experimentar el mismo infierno en la cruz, Señor, para salvarnos, bendito seas. Gracias. Hacemos esto en memoria de ti, Señor. También dice la palabra que también les repartió la copa, diciendo que era la sangre del nuevo pacto que iba a salvar a muchos. Dice entonces el texto, asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Bebamos. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios de poder y de salvación. Gracias porque enviaste a Jesús y ahora podemos ser aceptos delante de ti, Señor. Gracias porque podemos meditar también como iglesia y a través de estos símbolos recordar el precio tan grande que se dio para nuestra salvación. Te agradecemos por tu amor y por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.